Hablaremos hoy de while como una función del control de flujo. La función while nos permite repetir una serie de instrucciones mientras que una condición se mantenga o sea válida. Esta es la sintaxis que utilizamos para declarar while. Si se dan cuenta, la estructura es muy parecida a la que utilizamos en for e if. Escribimos la palabra while y después de un espacio escribimos la condición que nosotros vamos a estar evaluando, y mientras esta condición se mantenga, se van a estar repitiendo todas las instrucciones que veremos acá, y tenemos que cerrar esto con un end. Para ejemplificar el uso de while, vamos a tomar el caso de que estamos programando un sistema de calefacción para una habitación. Imaginemos una situación así de sencilla. Tenemos una pequeña habitación y en esa habitación hay un calentador. Este calentador lo que hace es generar aire caliente que se distribuye por toda la habitación. Y también tenemos un termómetro. Ese termómetro está marcando cuál es la temperatura que tenemos dentro de esa habitación. Tenemos que considerar que estos dos elementos están trabajando de manera conjunta, de tal forma que nosotros establecemos un límite. Por ejemplo, podemos decir que cuando el termómetro llegue a 25 grados, si es que consideramos esa una temperatura agradable, entonces en ese momento se apaga el calentador. Pero si no ha llegado a 25 grados, el calentador tendría que seguir funcionando para que siga calentándose el aire de esta habitación. Si se dan cuenta, justo lo que necesitamos para poder programar esto es una función del tipo while. Lo que va a hacer while es permitirnos declarar que mientras estemos por debajo de 25 grados, tenemos que seguir incrementando la temperatura o tenemos que seguir con el calentador prendido. Vamos a escribir este pequeño ejemplo dentro de MATLAB. Estando en MATLAB, vamos a abrir un nuevo script. Y en este script vamos a generar primero algunas variables que van a ser útiles para simular nuestra situación del sistema de calefacción dentro de la habitación. Vamos a crear una variable que se llama ambiente, que tiene el valor de la temperatura ambiente. Vamos a inventar que tiene 18 grados en este momento, ¿no? Generamos también una variable que se llama calentador. Y la forma en la que va a trabajar esta variable dentro de este código va a ser simplemente ir subiendo la cantidad de grados que estamos teniendo en el ambiente. Entonces, para ello vamos a empezar con que el calentador está generando 1 grado más de diferencia para arriba. Y necesitamos también el termómetro. Y lo que va a estar haciendo es ir midiendo la temperatura que tenemos en la habitación, que va a ser resultado de sumar la temperatura ambiente más lo que está generando el calentador. Entonces tenemos esos 18 grados más lo que está generando la calefacción, ambiente más calentador. De tal forma que en este momento, por ejemplo, termómetro estaría en 19. Tenemos los 18 del ambiente original más 1 grado que está generando el calentador. Ahora sí estaríamos listos para empezar a escribir nuestro ciclo while. Fíjense que de entrada muchas personas con poca experiencia pensarían que este problema se puede resolver con un if, porque la lógica los invita a pensar que si está baja la temperatura, entonces subamos el calentador. Si hiciéramos eso con un if, lo que vamos a lograr es solamente subirlo 1 grado o un momento, pero en cuanto hacemos eso, pues ya se queda donde llegó y no podemos seguirlo incrementando hasta que se cumpla la condición de llegar a la temperatura deseada. En ese tipo de casos es cuando es útil while. Lo que hacemos con while es decirle que mientras el termómetro esté por debajo de 25, se mantenga repitiendo la acción que vamos a poner acá, que entonces sí va a ser la de incrementar lo que está generando calentador. ¿Cómo vamos a incrementar esto? Vamos a hacerlo ahorita de una forma muy sencilla, que simplemente es calentador va a ser igual a calentador, o sea, el valor que tenía antes más 1. Estamos aumentando 1 grado lo que ya existía en calentador, y ese es el nuevo valor de calentador, que nos va a dar entonces una mayor temperatura dentro de la habitación. Generamos esto y entonces, ¿qué pasa si cerramos el ciclo while en este momento? Vamos a ver, vamos a correr esto en Command Window. Voy a generar primero las variables, las copio y las pegamos acá para ver qué está ocurriendo. Siempre es importante que vayan confirmando qué hacen sus códigos corriéndolos en Command Window. Intenten nunca hacer un código a ciegas hasta llegar a todas las líneas finales antes de correrlo, porque puede ser que estén cometiendo errores que no se percaten. Y ahí están los valores que generamos. Ambiente vale 18, calentador 1 y por ende termómetro vale 19. Y vamos a correr el ciclo while también en Command Window a ver qué pasa. Entonces acuérdense, pusimos mientras el termómetro esté por debajo de 25, sube el valor de calentador. Entonces lo corremos acá
y vemos que empieza a correr interminablemente. Fíjense cómo está aumentando aquí, va como en 120,000 y no va a parar. ¿Por qué no va a parar? Porque nunca le dijimos que parara. Cuando se enfrentan a este tipo de situación, acuérdense que pueden interrumpir la ejecución de un código si oprimen Control C. Se ponen en Command Window, Control C y ahí se para, ¿no? Entonces llegamos a 358,000 grados y estaríamos todos cocinados y derretidos. ¿Qué es lo que nos faltó? Esta es una cosa importante cuando hacen whiles. Siempre tienen que fijarse que dentro del while, dentro de las instrucciones que se están generando aquí, tengan oportunidad de generar algo que también detenga el while. Hay varias formas de hacer esto. Yo les quiero mostrar aquí simplemente la más automática o la más sencilla. Lo que nos está faltando pues es recalcular el termómetro. Como le dijimos que si termómetro es menor a 25, incrementa la temperatura, pero nunca vuelve a calcular termómetro. Termómetro se queda eternamente en 19. Entonces 19 siempre va a ser menor que 25 y por ende esto se va a estar repitiendo siempre, infinitamente, hasta que desconecten su computadora de la luz. O bueno, cierren la ejecución con Control C. Entonces, dentro de la instrucción tenemos que volver a calcular el termómetro de la misma manera en la que lo calculamos antes. Simplemente hacemos que el termómetro sea igual al ambiente más el calentador. Vamos a volver a correr esto. Voy a borrar todo lo que teníamos antes para que no interfieran esos valores con lo que quiero correr ahora. Y entonces volvemos a generar las variables. Volvemos a correr el while, pero ahora ya se está recalculando termómetro. Y ahora sí, corrió también varias veces. Fíjense cómo fue corriendo, subiendo de grado en grado. Y de hecho aquí les muestra todo, y les muestra todo porque no le pusimos punto y coma al final, acuérdense de poner eso. Y va aumentando a 21, 22, 23, 24, 25. Y como cuando llega a 25 se deja de cumplir esta condición, o sea, una vez que el termómetro vale 25, esta condición ya no es válida, ya no se mantiene, entonces se rompe esto y se sale del ciclo while y ya podría continuar con las demás instrucciones que tengamos acá. Hay una cosa adicional que podríamos nosotros tener acá. Imagínense que quisiéramos saber cómo fue aumentando el valor de la temperatura, el valor del termómetro. En este caso no tendría mucho sentido porque estamos aumentando de uno en uno, entonces ya sabemos que va siempre por unidades. Sin embargo, imagínense que los aumentos no fueran siempre de esa manera, sino que fueran un poco aleatorios. ¿Qué pasaría si aquí donde estamos aumentando 1, en vez de aumentar con 1, aumentamos con un valor aleatorio? No siempre se alcanzaría la temperatura ideal en el mismo momento. Esas variaciones nos podrían interesar. Tal vez estamos pensando en diseñar un sistema más eficiente, más inteligente, o estamos preocupados por saber qué tenemos que hacer con esa habitación para aislarla mejor y que entonces el calentador sea más eficiente. No sé, podrían tener 1000 preguntas aquí. Entonces, si les interesa saber cómo va aumentando, siempre que ustedes no lo sepan porque ahora está aumentando con valores variables que son aleatorios, lo que podríamos hacer es ir guardando todos esos aumentos, por ejemplo, en el termómetro. ¿Cómo podemos hacer eso? Generando que el termómetro ya no sea una variable que se sobrescriba todo el tiempo, sino que se almacene siempre dentro de una matriz. Para hacer eso, lo que podemos hacer es agregar aquí un índice. Por ejemplo, agregamos el índice i. Y fíjense que dada la forma en la que está funcionando nuestro while, lo que necesitamos ahora son dos cosas. Tenemos que declarar antes de que empiece el while cuánto vale i. Vamos a decir que i vale 1 y así la primera vez que se ejecute esta instrucción, lo que va a hacer es poner este resultado dentro de la primera posición de la matriz termómetro. Y luego quisiéramos que ponga en el siguiente paso por las instrucciones del ciclo while, quisiéramos que ponga la nueva temperatura en la segunda posición. ¿Cómo hacemos para decirle eso? Pues muy fácil, usamos otra vez una estructura de contador. Dentro del mismo while le decimos que i ahora sea igual a i más 1. Fíjense dónde lo estoy poniendo, es fundamental que lo ponga yo aquí una vez que ya usé esta i acá. ¿Por qué? Porque antes del while yo ya dije que i vale 1. Y acuérdense que MATLAB va ejecutando línea por línea. Entonces va línea por línea y aquí se encuentra una i y ve cuánto vale i. I vale 1, entonces en la primera posición de termómetro pone este resultado. Y ya que se usó esa primera posición, yo ya puedo incrementar el valor de i para que ahora i valga 2. De tal forma que si esta condición se mantiene vigente, va a volver a empezar. Se va a ir a la línea 6, luego a la 7 y ahora i vale 2. Entonces esta nueva variable
la va a colocar en la segunda posición de la matriz termómetro. Y así, vamos a correr, bueno, primero borramos lo que ya teníamos. Y ahora sí, corremos todo esto. Y entonces, fíjense cómo termómetro ahora es una matriz. Nos lo guardó aquí como un vector renglón. Si lo queremos ver como un vector columna, acuérdense que podemos hacer la transpuesta de termómetro. De hecho, podemos hacer que termómetro sea igual a la transpuesta de termómetro para que nos lo guarde así. Y entonces ya tenemos acá cómo fueron los incrementos en la temperatura, que no siempre fueron lineales, sino fueron un poco variables. De hecho, podríamos también plotear esta matriz para que veamos nosotros esos incrementos. Plot termómetro. Y se vería más o menos así la forma en la que fue incrementando la temperatura. Podríamos comparar quizá esta forma con otro calentador, ¿no? Que posiblemente vaya más lento, y podríamos entonces empezar a evaluar eficiencia de distintos sistemas de calefacción. No sé, hay muchas cosas que se podrían imaginar que pueden ir haciendo. Esto es todo por el video de while. Es una instrucción sencilla. Una vez que ya saben manejar estructuras como for y como if, se vuelve un poquito más fácil acostumbrarse a manejar while. Aunque como toda función en MATLAB es importante que se mantengan practicándola. Nos vemos en el siguiente video. Chao.